Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Aquí tenemos pues un segundo programa con nuestra hermana Karina Perret, ahora enfocado en el tema del aborto y también de la relación de una madre con sus hijos a través de la oración, cómo la oración puede cambiar las vidas. Y me hizo pensar en Santa Mónica, que a través de sus oraciones hizo que se convirtiera su hijo Agustín. Así que es una bendición que podamos seguir escuchando ahora otra fase de este testimonio. Padre, qué fraterno saludo para ti y para todos los oyentes. Me da mucha alegría saludarlos a todos en este programa de Cápsulas de Misericordia. Y sabes que lo más hermoso también, como tú haces esta introducción al programa, de cómo realmente una mujer separada puede mantener su celibato, Padre. No tiene que estar en pecado, y esa decisión que toma ella por buscar la santidad, o sea, por buscar la presencia de Dios y poder llegar allí a recibir el cuerpo y la sangre de mi Señor Jesucristo. Creo que eso es algo muy especial y es para resaltar, Padre. Pues un gran ejemplo para muchas madres de familia que creen que cuando se han separado pues también se separan de Dios, pero en este caso vemos cómo podemos encontrar a Dios de una nueva manera después de una separación, después de un divorcio. Y que uno tiene que ser radical. Eso no es de ser compañitos de agua tibia que solucionan las cosas, sino ser radical. Y que a pesar de las dificultades, ella nos ha demostrado en el testimonio de la semana pasada y con este nuevo testimonio, con este nuevo programa que hacemos con ella, nos demuestra que definitivamente Dios no desampara a una persona que esté consagrada a Dios. A pesar de que las dificultades financieras se presenten, Dios siempre pone el auxilio. Y adelante, vamos con este testimonio, y adelante a todas las personas para que no se desanimen. Vámonos con este testimonio pues. Bien, oyentes de la radio, qué gusto tenerlos en este momento, cada uno de ustedes. Seguimos con nuestro programa de la semana pasada, que estamos entrevistando a Karina Ofelia Perret, que ella es de Argentina, y la semana pasada nos estuvo hablando un testimonio maravilloso de conversión. Una mujer que tal vez no conocía al Señor como debía conocerlo, que conoció tal vez la nueva era, un poco de esoterismo tal vez, pero que paulatinamente fue conociendo al Señor de una manera prodigiosa, y tuvo un testimonio maravilloso de conversión también de su propio hijo, y cómo sus hijos llegan a conocer del Señor de una manera majestuosa. Gusto en saludarte, Karina. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes. Bueno, soy Karina, soy de Argentina, y quiero hablarles especialmente a las mamás. Quiero hablarles a esas mamás que no encuentran una salida, esas mamás que ven que sus hijos se pierden en todo lo mundano, y que no saben qué hacer, que creen que Dios no las escucha, que sienten que ninguna oración alcanza, ninguna novena. En primer lugar, Dios llega con su obra en el momento que tiene que ser. Mi mamá por mí oró 26 años. Rosario diario, hasta 3 rosarios diarios, por mi conversión. Y la conversión llegó. Yo por mi hijo, que se había ido a la iglesia evangélica, recé menos en ese sentido, pero voy a orar toda mi vida por ellos, para que no se aparten
del camino de Dios. Tenemos un arma muy poderosa las mamás, un arma que yo suelo decir se divide en dos partes. Una es rodilla y la otra es rosario. Yo cuando alguna mamá viene y me dice, vos sabés que mi hijo sale a la noche, no sé dónde anda, o me parece que viene tomado, o no sé si no anda con la droga. Inclusive una vecina acá tenía un problema con el hijo, con drogadicción, y la acompañé en la oración muchas veces, pero ella también tomó conciencia y su hijo se está recuperando. Y el arma no cuesta nada, no cuesta dinero. Al contrario, simplemente es exponernos al Señor y decir, Señor, te entrego a mi hijo. El rosario, el poder del rosario, el poder que tiene el rosario, mamás, es increíble. La oración de una madre, me dijo un sacerdote, el Padre siempre la escucha. Dios escucha todas las oraciones, pero una mamá de rodilla, el corazón del Dios atiende más rápido. Y bueno, sí, yo puedo dar testimonio, gracias a Dios, hoy, de que mis hijos, los tres, están sirviendo a Dios a su modo, tratando de llevar una vida cristiana, cada uno en lo suyo. Tengo uno que juega al fútbol, otro que es músico, estudia profesorado de música, y un adolescente de 14 años que pertenece al grupo del prejuvenil acá en nuestra ciudad de Arroyito. Quisiera que nos recordaras, dentro del testimonio que diste la semana pasada, que nos recordaras un poco lo que es el rosario de una mamá con autoridad, que nos expliques un poco eso para recordarlo, porque me llamó mucho la atención de esa forma en que te decía ese sacerdote de cómo hacerlo. Y en una confesión el sacerdote me dijo que rezara el rosario con autoridad de madre. Entonces yo le dije, Padre, yo lo rezo todos los días al rosario. Y él me dijo, pero con autoridad de madre. Y me explicó que es un rosario meditado, un rosario en lo que uno puede contemplar cada palabra que va diciendo, la puede visualizar. Un rosario que sale del corazón y en Dios te salve María, llena eres de gracias. Realmente viendo a esa María llena de gracias, el Señor está contigo. Que sintiera cada palabra que decía, que le expusiera mi inquietud al Señor, que en ese momento con respecto a mi hijo era que sobre todo que recibiera los sacramentos. A mí también me desesperaba que mi hijo no tenía sacramentos, no recibía la Eucaristía, no tenía el sacramento de la reconciliación, porque él no se confesaba, él todo lo arreglaba directamente con el Señor. Y bueno, eso fue la autoridad de madre que me explicó el sacerdote, que salga desde el corazón, que salga desde el más profundo de nuestro ser, en cada palabra. Y bueno, comencé a hacerlo de esa manera. Mi hijo, cuando yo empezaba a rezar el rosario, se iba a la habitación y me ponía el amplificador del bajo a todo volumen. Después, un día, ya dejó la puerta abierta. Pasaron los días, ya puso más bajo el amplificador. Pasaron los días y no tocó. Y pasaron los días y yo rezando el rosario, un día me doy vuelta y lo tenía sentado en el comedor mirándome. Y yo dije, Señor, Espíritu Santo, porque a mí me inhibía su mirada muchas veces. ¿Qué le digo? Porque su mirada era interrogante, una mirada fuerte interrogante. Entonces yo digo, ¿qué le digo? Y el Señor inspiró, gracias. Y Él me dijo, gracias, ¿por qué? Por respetar mi oración. Desde ese día mi hijo ya no hizo más ningún ruido a la hora del rosario, ninguno, los tres respetan mi oración. Y la autoridad de madre también significaba en voz alta, Rafael, eso me olvidé de decirlo, en voz alta.
O sea, no que fuera mental, sino que el barrio escuchara, diría, así me dijo el sacerdote, que el barrio escuche que vos estás rezando por tu hijo. O sea, era en voz alta, y yo sigo rezando el rosario por mis hijos y por todos los que se encomiendan en oraciones en voz alta. Y bueno, así fue como Dios hizo la obra. Qué maravilloso lo a que eso tú se nos refería cuentas. con autoridad de muerte. Qué maravilloso, Karina, lo que tú nos cuentas. De todas formas, oyentes, yo quiero recomendarles que ese testimonio lo escuchen nuevamente en su tiempo, que fue el programa que hicimos la semana pasada. Y hoy quiero dar énfasis como a 2 elementos fundamentales, porque a mí como psicólogo me preguntan constantemente sobre el proceso de separación, que si es bueno separarse, que si no es bueno separarse, que qué hacer dentro de la separación. Incluso tenemos un programa que se los recomiendo a los oyentes, Estoy separado y no sé qué hacer. Es un programa muy interesante que hicimos con mi esposa, pero quisiera conocer el concepto de Karina frente a la separación, que nos cuentes tu historia frente a ello, cómo fue tu vida de matrimonio, cómo fue tu vida durante el tiempo que estuviste con otra persona y posteriormente por qué tomas la decisión de dejarlo y realmente empezar a buscar de Dios. Y también otro tema que me parece fundamental sobre el aborto, porque eso es algo que tal vez no nos dé el tiempo, pero me gustaría que en su momento, si el Espíritu Santo te ilumina, que por favor nos hables de ello, porque sé que hay muchas mujeres que cargan con ese dolor en su corazón, con ese sentimiento de culpa que les hace incluso perder su paz. Entonces, Karina, queremos escucharte. Entonces, ¿quieres, por qué tema te gustaría empezar? Bueno, retomo el tema del aborto, si te parece. Yo me practiqué un aborto siendo adolescente, 16, 17 años. Cargué muchos años, como muchas mujeres sé que están cargando, porque lo veo en mi parroquia, lo veo en mi grupo de oración. Yo soy parte de la renovación carismática de Arroyito, servidora acá. Y cada vez que se toca ese tema, yo creo realmente que el que puede entender al otro es el que lo vivió. Ese es el que sabe el dolor que siente el otro, en cualquier aspecto, ¿no? En cualquier circunstancia de la vida. Nadie puede entenderte más que el que lo vivió. Entonces, yo sé perfectamente lo que es cargar con un asesinato, porque no tiene otra explicación. No hay otra explicación. O sea, un aborto es un asesinato. Uno decide que esa personita bella no va a nacer. Y yo me practico un aborto siendo chica. Después, en una confesión, el padre me hace comprender que lo único que hice fue obedecer. Yo obedecí la orden que me daban los mayores. Y así pude perdonarme. Pero yo primero tuve que hacerme cargo de mi parte, que era el pecado, que es el sexo. Yo tuve sexo, a mí nadie me obligó a tener sexo fuera del matrimonio. Esa parte es responsabilidad mía. Entonces, después de haberme hecho cargo y haberle pedido perdón a Dios por eso, pude perdonarme ese aborto. El haberse practicado un aborto, en ese día murió mi alegría con esa criatura. Murió mi inocencia, murió... es un dolor. Yo siempre me pregunto, porque tengo una hermana fallecida y veo a mi mamá llorar a mi hermana, y yo le puedo asegurar que el que toma el conciencia de haberse practicado un aborto y debe sufrir mucho más, porque mi hermana falleció por causas naturales, mi hijo falleció porque lo maté yo. Entonces ese es el sentimiento. Nunca lo conoceré, y encima por mi culpa. Después, con un proceso y mucho acompañamiento de los sacerdotes, pude perdonarme. Y a mis hijos, yo doy testimonio de esto en mi parroquia y frente a todo el que pueda, y frente a mis hijos, porque cuando ellos tuvieron 12 años cada uno, ellos saben que tienen un hermano mayor.
y les di el testimonio para que sepan las consecuencias que tiene el sexo, lo sucio que uno se puede sentir fuera del matrimonio. Gracias a Dios pude hacerlo, puedo hacerlo. Es un tema que se habla con mis hijos. Este testimonio lo di hace 15 días en mi parroquia, estando mis hijos presentes. De hecho, mi hijo me acompañaba con la guitarra. Yo lo único que les puedo decir a esas mamás es que vayan al Santísimo, que le pidan a Dios la fuerza y que les ponga enfrente de ellas el sacerdote que ellas están precisando, para que les dé las palabras que están precisando. Porque cada una tiene su historia y cada uno tiene sus causas. En mi caso, yo era chica y no lo decidí yo. Yo quería que viva, yo peleé mucho por esa criatura. Yo peleaba con mi madre, le decía, pero matá a ese que tenés ahí, que eran mis sobrinitos de 2 años. ¿Por qué querés matar el mío y no matar a esos? Mi mamá estaba, pero a ver, yo no juzgo, hoy a mi mamá la he perdonado. Mi mamá también a los 16 años quedó embarazada y ella se casó. Tuvo una vida terrible. Desde ese punto la puedo comprender. Ella quiso liberarme a mí de tal vez una vida como la de ella. Me condenó por otro lado. Pero gracias a Dios la pude perdonar y la amo con toda mi alma. Entonces, a esas personas que se han practicado un aborto, pedirle la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Dios no nos juzga. Dios ya nos perdonó. Dios estuvo en ese momento. Dios está en este momento con nosotros. Dios siempre está con nosotros. El tema es poder perdonarnos y poder aceptarlo, poder confesarlo y recibir las palabras justas como Dios puso ese día en mi camino. Qué bueno lo que tú nos dices, Karina. Fíjate que todo tiene que ver básicamente cuando uno lleva una vida desenfrenada, una vida de promiscuidad, cuando uno empieza a creer que, como actualmente se habla, ¿no?, de una libertad sexual, donde la sexualidad desde los colegios se promueve de una facilidad increíble, donde va en contra de nuestros principios morales y católicos, y realmente allí es donde empieza toda la vida a desordenarse, inclusive el uno relacionarse con personas inadecuadas, y uno se casa y toma decisiones de matrimonios precisamente por esas situaciones tan complicadas de llevar una vida de libertinaje, ¿no te parece? Yo le doy mi testimonio a mis hijos justamente contrarrestando esto que te dice el mundo, que uno tiene que dejarse llevar, de que todo está bien, de que si todos están convencidos de que así es lo correcto. Entonces yo le doy mi testimonio a mis hijos para que ellos puedan ver también que no es así. Hoy ya digamos, mi matrimonio fue un matrimonio, tú me preguntabas por mi matrimonio fue un matrimonio donde Dios no estaba, estaba pero no presente en la oración, donde había mucha violencia psicológica, desde novios, violencia física. Tuve 13 años casada, conviviendo, digamos, porque casada sigo. Estuve 13 años conviviendo, y yo, antes de dar mi testimonio de por qué llego a ser divorciada, yo quiero dejar algo muy claro para todo el que esté escuchando, para todas las mujeres, los hombres que estén escuchando, que estén pasando por una situación de conflicto en su pareja. Este mismo testimonio lo di en enero en un campamento. No es la solución el divorcio. No es la solución el divorcio. Si uno de los dos está escuchando esto, es porque Dios quiere tocar ese matrimonio, es porque Dios quiere actuar
démosle lugar. Yo, mientras que estuve viviendo con mi marido, no tuve la posibilidad o no la supe escuchar cuando Dios me hablaba. Cuando uno se casa es para toda la vida. Si uno lo hace consciente, es para toda la vida. Si bien, como me dijo el sacerdote un día en el que hablé con él, en ninguna parte, cuando uno se casa, dice contigo en los golpes, en el insulto, en el maltrato, en la violencia. No lo dice. Pero tenemos un arma muy poderosa, que es el rosario, que es la oración. No pueden orar solos, busquen a alguien, vayan a la parroquia, vayan a la iglesia, busquen al vecino, alguien que uno sabe que tiene oración, una vida cristiana. Busquen ayuda antes de tomar la decisión. Es muy difícil vivir solo, es muy difícil tomar la decisión. Yo tomé la decisión de irme, la tomé guiada por mi guía espiritual, porque yo era la segunda oportunidad y la violencia seguía. Y el diablo se vale de muchas cosas para que nosotros nos separemos. En mi camino había puesto una persona que me ayudara económicamente para que yo me separara. Entonces hay que tener cuidado. Primero, a todos les digo, antes de tomar la decisión, recen, órenlo. Dios puede hacer la obra. Yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué, Señor, no me arrodillé ante ti antes de separarme? Para mí no es un estandarte, para mí no es un orgullo, para mí es un dolor. Después comprendí, yendo a retiros, que yo puedo ser de todos modos fiel, no viviendo con Él. Y elijo la castidad. Cuando yo me convierto, le pido a esta persona que vivía conmigo que quería vivir sola, y bueno, lo que conté creo que en el programa anterior de toda mi conversión, y le entrego mi vida a Dios y a mis hijos a Dios. Un día en oración comprendo de que mi familia, desde ahí en más, era Karina y sus 3 hijos, porque yo sufría mucho porque no éramos más 5, éramos 4, faltaba el papá. El papá de mis hijos formó pareja, se casó y tiene una nena. También fue para mí difícil que no salga de mí la ira, el enojo, porque también me sentí dolida, porque como que yo sentía en algún lado, bueno, de última los hijos se los di yo, como un orgullo femenino, y de repente que la otra esposa también le diera un hijo era como que otra cosa que a mí me lastimaba. Entonces lo recé mucho, mucho santísimo, mucha oración, y comprendí que tenía 2 caminos. El que muchos toman de decir, claro, ahora él tiene otra familia y a ustedes no los va a querer más, y crear ira en el corazón de mis hijos, rechazo, dolor, o enseñarles a amar a ese hermano. Y elegí enseñarle a amar a ese hermano. Desde que yo me separé, bendigo la mesa con mis hijos todos los días. Antes de comer se bendice la mesa. Y cuando me entero que estaba embarazada la esposa de la señora del papá de mis hijos, dije, bendice la señora y bendice el hermanito o la hermanita de mis hijos. Mis hijos se enojaron. Entonces les expliqué que esa criaturita era su hermanito o hermanita y que la debían querer porque ella no tenía la culpa. Empezamos a orar y de hecho el día que nació fue hermanita, y mis hijos tienen una hermanita de 2 años hoy. No la conozco yo, nunca la he visto, pero la amo porque es la hermana de mis hijos. Yo la amo.
Acá se habla de la hermanita de mis hijos como si nada, o sea, como si fuera de la casa, de la familia. Tengo fotos con los 4 hermanos, me llena el alma. Mis hijos tienen la libertad en casa de decir, hablar por teléfono con su hermanita. Y bueno, de esto también quiero hablarle a las mujeres o a los hombres que tengan así una vida como la que me tocó a mí, que el enojo, la bronca, la ira, el rencor simplemente nos ata, no nos deja ser libres. Y el poder hablar libremente y aceptar mis hijos, a esa criaturita que nacía y que ellos puedan venir y decir nació y la vamos a conocer y la vamos a visitar, es algo que nosotros podemos vivir con libertad y realmente es maravilloso. Si están pasando por algo así, entréguenselo a Dios para que les dé la gracia de poder aceptar ese nuevo ser. Volviendo a mi historia, yo me separo, decido yo irme con mis hijos. Entonces cargaba con la culpa de que mis hijos no vivían con su papá. Es un proceso muy doloroso. Hoy elijo enamorarme de Dios, elijo vivir para Él, para mi amado. Rezo todos los días por mi esposo terrenal, porque nosotros nos hemos separado legalmente con la ley de los hombres, divorciados, pero lo que Dios une, el hombre no lo separa. Entonces, a mí una enseñanza que me quedó de mi hijo Gonzalo fue: cuando yo llegue arriba, mamá, quiero tratar de tener las menos cosas posibles que rendirle a Dios. Yo quiero en esta vida tratar de llevar una vida en la cual no tenga tantas explicaciones que darle cuando llegue allá. Y entonces un día orando, vino a mi corazón una pregunta que tal vez me haría Dios cuando llegue allá. ¿Qué hiciste con tu marido? Ah, padre, me separé. Ah, papito Dios, yo me separé. Pero ¿qué hiciste con el marido que yo te di? Con el del sacramento. Y me separé. Él se casó con otra. Sí, pero frente a mis ojos está casado con vos. ¿Oraste por tu marido? Y eso me llevó a tener todo un proceso en el cual tener que perdonar. Perdonar ese matrimonio que no fue, perdonar ese príncipe azul que yo tenía en mi mente, que tampoco fue. Perdonar el amor yo para ser feliz, yo todo lo que precisaba. Si hay algún hombre escuchando, las mujeres muchas veces no precisamos que nos lleven de vacaciones, ni que nos compren autos hermosos, ni que tener una casa lujosa. Yo todo lo que precisaba para ser feliz con mi marido era que me lleve de la mano, caminar de la mano. Y eso no cuesta nada, pero no lo recibía. No recibía palabras de cariño, no recibía estás linda, o qué lindo te queda ese pantalón, no recibía esas cosas. Recibía mucho control. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Por qué vas? ¿Por qué venís? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Todo el tiempo. Ya no tenía ni la libertad de ir a visitar a mis padres. Tampoco me vestía con mi ropa, porque si me ponía un jean me decía que provocaba a los hombres. Entonces me ponía la ropa de él, todo grande. Y eso me llevó a estallar, a que estuve internada en un neuropsiquiátrico. Y cuando salí de ahí me separé en el 2007, volví con él a los 2 meses, y en 2009 ya me separé definitivamente. Entonces a esos hombres les digo: mimen a sus mujeres, mujeres mimen a sus hombres,
díganle cosas lindas, eso que saben que a él le gusta, prepárenle un postre. Yo también tengo culpa, o sea, yo me separo por violencia, pero donde hay violencia, si uno ejerce violencia es porque el otro le permite, o bien responde con más violencia. Cuando yo pude perdonarlo, le empecé a entregar al Señor todo esto, y le empecé a entregar mi vida, y le empecé a entregar a mis hijos, y elijo la castidad. Yo soy masoterapeuta. Ser masoterapeuta significa ser masajista. Entonces, como el diablo se vale de algunas cositas para querer hacerte caer, y a mí me ha pasado en el gabinete de que vengan, no viene un abuelito de 70 años chueco, que vengan hombres musculosos y que me inviten a salir, y miren lo que les voy a contar. Un día mi hijo precisaba botines, tengo un hijo que juega al fútbol, precisaba botines, y viene un caballero a hacerse masajes en cervical y me pregunta por mi hijo porque sabía que jugaba al fútbol y vos sabés que precisa botines. Este caballero la semana vino con los botines que sueña mi hijo, botitas originales, impecables, y me dijo: salí conmigo y son para tu hijo. Entonces le pedí al Espíritu Santo que me diera las palabras justas para no echarlo, y le dije: toma tus botines y retírate por favor de mi gabinete ya, porque yo para Dios valgo mucho más que un par de botines, y yo no le puedo entregar a mi hijo un par de botines que vienen desde la prostitución. El caballero me pidió disculpas y se retiró con los botines en la bolsa. Cuando vino mi hijo se lo conté. Entonces, ¿por qué se lo conté? Para que ellos también vean que a mí también me es difícil. Yo trato de que ellos también sean castos, y trato de hacerlo a través de mi testimonio. Tentaciones tenemos todos. Yo, como hay laicos consagrados, religiosos y demás, yo como no encuentro el nombre para mí, yo me autotitulé divorciada consagrada. Yo decido consagrar mi vida a Dios, entregarle mi vida a Dios, y todo lo que el mundo te vende, de que tenés que tener un hombre al lado o una mujer al lado, que sola no podés, que los hijos se crían, se casan, se van, se olvidan de la madre, que qué vas a hacer el día de mañana, a mí no me preocupa, porque hoy uno de mis hijos vive a 100 kilómetros y el otro a 150, porque uno estudia y el otro también juega al fútbol, y yo estoy solamente con la nena, y el mayor del tiempo estoy sola, pero nunca estoy sola, porque Dios está conmigo, porque fue de rodillas en el Santísimo cuando yo tenía problemas económicos que empezó a darse el trabajo, que Dios me dio lo justo para pagar la luz, que Dios me dio lo justo para pagar el alquiler, para que mis hijos puedan estudiar. Fue Dios, no fue ningún hombre. No tuve que vender mi cuerpo, no lo tuve que hacer, porque yo decidí ir por el camino recto. Es difícil, pero la paz que uno siente al poner la cabeza en la almohada no tiene precio. No tiene precio. Yo puedo mirar a mis hijos a los ojos, porque el pan que les traigo a la mesa, porque lo que tienen es honesto, y eso no tiene precio. Se puede. Es difícil, pero se puede. Gracias a que yo tomo esta decisión de mi vida, mi hijo mayor tiene novia, y es un tema que siempre hablamos. Ellos quieren tener un noviazgo casto, un noviazgo con Cristo, donde su relación sea de a tres. Tengo otro hijo, el que juega al fútbol, Nicolás, que a él se le hace difícil en este momento. Ha tenido una crisis un tiempo atrás, porque
claro, a los 17 años, ¿qué te dice el mundo? Que tengas sexo. Él está en Córdoba capital y va, le regalan los preservativos en la calle. Él porque es varón, pero supongo que con las mujeres pasará lo mismo, pero se le regalan las mujeres. Encima el jugador de fútbol, ojos claros, es perfecto. Y yo le digo, hijo, me dice, mamá, en la pensión, lo que se ve, lo que mis compañeros ven, es pornografía, hablan de mujeres, con la que estuvieron el fin de semana, y a mí me cuesta todo eso. Entonces yo no quiero eso, porque no me llena, me hace mal. Nadie tiene una virgen como yo en el teléfono. Mi hijo de protector de pantalla tiene una virgen. Dice, todos tienen una mujer desnuda. Y bueno, es por lo que estamos orando. Me ha pedido un psicólogo cristiano para que le ayude también, porque es un mundo difícil en el que está. Y bueno, simplemente lo único que puede sostenernos es la oración y abandonarnos a los brazos de Dios y de la Virgen María, para que sea nuestro guía, para que nos ilumine. Si ya estás divorciado, entregale tu vida a Dios. Entregale tu vida a Dios. Si sentís pesar por tu pasado, hoy podés cambiar. Hoy podés ser diferente. Hoy podés arrodillarte, entregarte tu vida a Dios y decir, Señor, te entrego el volante. Maneja vos el auto de mi vida. Llévame vos por donde me quieras llevar. Yo 3 años atrás era triste, estaba casi depresiva, no tenía sentido mi vida, no sabía para qué me levantaba a la mañana. Hoy tengo título de pedicuría, de auxiliar de enfermería, tengo mi gabinete, mis hijos pueden estudiar lo que ellos eligieron. Otra cosa que hizo la oración. Yo durante 13 años de casada y varios de separada, de divorciada, nunca había podido hablar con el papá de mis hijos en paz. Hace un tiempo mi hija me dice, papá quiere hablar con vos. Y yo dije, ¡ay, Señor! ¿Con qué necesidad otra puteada? Porque hacía tiempo que no hablábamos y cada vez que hablábamos me puteaba. Y yo dije, Señor, ¿con qué necesidad? Y tengo una imagen al lado de la puerta y dije, Señor, ¿es necesario? Invoqué al Espíritu Santo y salí. Hablamos 20 minutos, como nunca hablamos. Fue un diálogo de nuestros hijos, donde me agradeció que él donde va le dicen, qué buenos hijos que tenés, educados, con valores, y me agradeció a mí. Yo no lo podía creer, no lo podía creer. ¿Qué hago yo frente a mi marido hoy? Frente a Dios con respecto a mi marido, orar todos los días para que el Señor salve su alma. Parte de que él esté hoy en pareja con otra mujer es responsabilidad mía. Yo me separé, yo lo dejé solo. Dios me juzgará si la decisión que tomé en ese momento fue la correcta. Corrí a riesgo mi vida. Fue guiada por un sacerdote, pero solamente cuando tenga a Dios al frente encontraré la respuesta. Si hubiera sido diferente, si yo hubiera conocido a Dios y me hubiera abandonado adelante, seguramente no hubiéramos llegado a esa instancia. Pero yo, frente a Dios, sigo casada con Él. Entonces tengo que orar por Él. Ese es mi deber hoy. Así es como yo lo siento.
cómo es de complejo, Karina, el hecho de realmente llevar a práctica lo que tú nos das como testimonio, porque lo que siempre siento es amargura, siempre siento depresión en las personas que me consultan, precisamente porque están separadas, incluso también personas que han ido también a la parte psiquiátrica y han estado internas precisamente por eso, porque se logra una dependencia hacia el esposo de una manera impresionante. O sea, el esposo se convierte en un ídolo y las mujeres siguen dependiendo emocionalmente de esa relación, y eso sí que hace daño. ¿No te parece? Yo idolatraba a mi marido, sí, es la palabra justa, era mi ídolo, él todo lo hacía bien. Hasta cuando me insultaba o me maltrataba, yo me sentía culpable porque él estaba haciendo lo correcto. Y en seguir a ese ídolo lo corría Dios. Era mi Dios. Era así. Así realmente lo vivía. Y bueno, un día vi la realidad y te doy este testimonio. Todo empieza a cambiar cuando murió mi hermana. Mi hermana era también parte de la renovación carismática, una persona muy orante, muy entregada a Dios, y fallece de cáncer. Cuando mi hermana murió, yo siempre digo, ella intercedió por mí para que yo vea la luz en lo que vivía, en la violencia que yo vivía. Y no me cabe duda de que ella sigue intercediendo por mí, por mis hijos, también por mi esposo. Cuando mi hijo se fue de la iglesia, de nuestra iglesia, y se va a la iglesia evangélica, lo que lo atrapa a él es la música. Y yo un día le dije a Dios, porque estaba rezando, y le dije, si con la música se lo llevaron, con la música me lo traes. Y vaya si me lo trajo, me lo puso en el coro, a cargo del coro, y le dio el instrumento. Entonces, toda tristeza, Rafael, todo martirio, toda angustia, toda depresión, todo dolor, todo sufrimiento, tiene sanación en el Santísimo y en la oración. Yo no encontré amor más grande en el mundo que al frente del Santísimo. Ahí es donde yo encontré el mayor amor. Y vos hablas de los ídolos. A mí me costaba poner a Dios sobre mis hijos. Me costó mucho. O sea, sí, yo sé que Dios tiene que estar en primer lugar, pero más que mis hijos es como que me costó mucho. Y de a poco cada uno fue teniendo actitudes que de algún modo a mí me fueron hiriendo. Y cuando sentí una herida profunda del último que me hiere, fue cuando lo pude poner en primer lugar. Y ahí yo no puedo expresar cómo siento el amor de Dios y lo que a mí me llena. No preciso un hombre, yo nunca me siento sola, yo no me siento sola. Aunque no estén mis hijos, yo no me siento sola, porque estoy todo el tiempo acompañada por Dios. Porque puedo conversar con Él, porque le puedo decir lo que me duele, lo que me pasa. Yo converso todo el tiempo con Dios, con la Madre María. Le entrego las situaciones. No me es fácil, soy sola, con 3 hijos. Tengo los mismos problemas que tienen todos, no me alcanza para el alquiler, no me alcanza para la luz, no me alcanza para las comidas, para los gastos de ellos, y se lo entrego a Dios y Dios me devuelve. Pero desde mi compromiso. No sé si me explico, o sea, Dios me da, pero yo le cumplo en
la castidad, que es difícil, pero no imposible. Servir lo que puedo, desde el ministerio ahí, desde la renovación carismática, desde las misas, en la oración diaria, pero sobre todo la oración. Lo que nos sostiene, lo que nos libera, lo que nos sana es la oración. Es real, Karina. Fíjate que también dentro de todos los procesos de intervención que realizamos con mi esposa, llevamos a que las personas tengan como número uno en sus vidas el Santísimo, que realmente ese lo llamamos el cuarto de guerra nuestro por predilección, donde realmente allí es donde tenemos que abandonar plenamente ante la presencia de nuestro Padre Dios a los esposos, a las esposas, abandonar a los hijos plenamente. Y el abandono, ¿cómo cuesta? No se entiende lo que es el abandono, y tú lograste comprenderlo, Karina, porque realmente dejarle en las manos del Señor nuestras preocupaciones. Salimos de pronto de la iglesia, salimos de la capilla y nos devolvemos a cargar ese costal de huesos secos, ¿no es cierto? Ese costal que ya entregamos allí, nos devolvemos porque no somos capaces de abandonar. El abandono es un tema que definitivamente incluso el padre Ignacio Larrañaga, que en paz descanse, nos lo enseñó constantemente y nos lo sigue enseñando a través de todas sus oraciones, de todos sus talleres de vida. Él sigue todavía hablando del abandono, y el abandono cómo cuesta. Todos los santos siempre hablan del abandono, y eso es algo que tú realmente vivenciaste. Y incluso hicimos también otros programas que de una mamá que tenía su hijo en problemas de consumo de droga, y dije, aprendí después de muchos años a soltarlo completamente ahí en el Santísimo. Karina, ¿qué nos dices tú sobre eso? Sí, cuesta mucho, cuesta muchísimo porque a ver, yo te digo como yo lo sentía. Yo te lo entrego, Señor, pero me lo quedo un poquito. Yo te entrego mi problema, pero me lo llevo conmigo y me sigo enrollando de qué forma voy a pagar el alquiler a fin de mes. O cuando llegan 10, ¿y cómo hago para pagar el alquiler? Y cuando uno le abandona al Señor, le entrega al Señor, ya está, ya se lo entregaste. Tenés que confiar en que Dios va a actuar frente a eso que vos le estás exponiendo. Va a actuar de la mejor manera para vos. A mí los abandonos que más me costaron, el que más me dolió, fue el día que se iba mi hijo. El decirle, te lo entrego, a mí se me desgarraba el alma. Te lo entrego, Señor, te lo entrego, y si vos tiene que irse de mi casa, protégelo, es tuyo, te lo entrego. Fue lo que más me costó, lo que más me costó. Hoy por hoy hago mucha oración porque tengo un hijo que juega al fútbol y hoy lo tengo a 150 kilómetros. Si Dios lo bendice y es un futbolista en Cristo, tanto él como yo, oramos mucho y le pedimos a Dios de que si él va a ser jugador de fútbol, sea un jugador de fútbol en Cristo, cristiano. Y yo en mis oraciones le pido a Dios en el Santísimo, si él va a ser un jugador de fútbol en Cristo, que siga jugando el fútbol. Si no, antes de que se pierda en lo mundano, en el libertinaje, en el materialismo, en la libertad sexual, en la drogadicción, en todo lo que pueda ensuciar en su vida este mundo, que me lo traiga a casa de vuelta. Eso lo vengo haciendo hace 3 años, él sigue con el fútbol. Será la voluntad de Dios. Pero cuesta mucho decir, te lo entrego, Señor. Más de todo una mamá. Nos cuesta mucho, pero nosotros no somos dueñas de esas vidas. Dios a mí me encomendó 3 criaturas para que yo críe en este mundo, para que yo guíe, para que yo eduque y para que haga todo lo posible para que vuelvan al Padre, que es a donde pertenecen. Yo siento que esa es mi misión como mamá, guiarlos, enseñarles el camino, liberarlos, que ellos tengan la libertad de elegir. Como me dijo el sacerdote los otros días, mi guía espiritual, nunca te olvides del libre albedrío. Nuestros hijos se equivocan,
Y no es, mamá, porque a nosotros nos falta oración, no es porque te faltó oración, es porque ellos tienen el poder de elegir. Entonces, si hay alguna mamá que está escuchando, que reza mucho por su hijo, y su hijo, sin embargo, se va por caminos que no son de Dios, tranquila, mamá, seguí rezando, que tu oración Dios la escucha. Se van a ir, pero Dios los va a volver a traer. Entonces, eso es lo que más cuesta, el decir, bueno, Señor, porque como mamá es como que por ahí queremos un poquito ser nosotras, y como te decía en el testimonio, cuando mi hijo dijo, yo quiero ser adorador, y yo sentí, yo nada, yo simplemente, Dios me puso en este mundo para guiar a esas tres bellezas que me dio. Mi compromiso con Dios es tratar de que esos vuelvan al reino de los cielos. Y de qué modo yo tomo en mi experiencia que es el camino a través del testimonio. Yo con qué autoridad le podría decir a mi hijo, no tengas sexo fuera del matrimonio, si yo tuviera parejas, si yo saliera con hombres, si yo tuviera otro hombre en mi casa? Eso fue lo que a mí me hizo tomar la decisión de quedarme sola. El testimonio es lo que nuestros hijos ven, cómo actuamos, y si lo que decimos tiene coherencia con lo que hacemos. Mis hijos a mí no me lo dicen, me lo dicen sus amigos de los comentarios que ellos hacen fuera de casa. Y yo creo que por ahí va el abandonarse a Dios, confiando de que va a ser lo mejor para ellos, para nuestras vidas y para la de ellos. Cada vez que mi hijo sube al colectivo, cualquiera de los dos, María, acompáñalos. Sé tú su guía. Yo no puedo estar donde están ellos. Yo rezo de mi casa. Y espero el llamado. Estoy bien, mamá. Pero mi lugar es rezar. Es como yo lo siento. Qué maravilloso, Karina, por todo lo que tú nos dices. Otra vez se nos volvió a acabar ya el programa, pero sí quisiera de todo corazón, lo que experimento en este momento en mi ser, es que es importante que ese testimonio que tú has dado de tu vida como mamá, de tu vida como esposa, porque sigues siendo esposa, tú lo ratificas de esa manera a pesar de estar separada, de tu vida como consagrada a Dios, de una mujer separada, consagrada a Dios, realmente sea escuchado, no solamente a través de la radio como lo estamos haciendo ahora, sino también te digo que es importante que algunas comunidades que nos escuchan inviten a Karina allí a sus parroquias, a sus grupos de oración, a sus comunidades, para que ella a viva voz y en presencia viva cuente su testimonio, porque hay muchas situaciones de las que ella nos compartió que nos llamaron mucho la atención, porque es lo que se da constantemente en nuestras comunidades, porque hay personas que todavía no han podido crecer en el amor del Señor a pesar de que llevan muchos años allí y siguen con esas situaciones tan difíciles en su hogar y en sus vidas. Entonces, de antemano, Karina, pues ya te volviste una predicadora internacional y por tanto estás abierta plenamente a que te inviten en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Porque eres realmente ese testimonio del amor de Dios vivo. Y entonces, pues, los que estén interesados en que Karina visite allí su parroquia, donde quiera que sea, en cualquier lugar del mundo, con tal de que tengamos los viáticos, ¿no es cierto? Y ella perfectamente está en esa condición. Me tomo ese atrevimiento de hacerlo, Karina, pero también para invitarte a que si hay alguna comunidad, tú estarías en esa disposición. ¿Sí es así o no? Sí, por supuesto. Yo estoy al servicio de Dios y de mis hermanos para todo lo que el Señor disponga en mi camino. Perfecto. ¿Nos podrías dar entonces cómo contactarte, Karina, por favor? Bueno, ¿por el correo o por el número de teléfono? Claro que sí. ¿Tu correo cuál sería? Es con C, Cari Perret, CARIPERREREIT 74 @hotmail.com.
Perfecto. ¿Y tu WhatsApp cuál sería? Es más 34, más 54, porque es de Argentina. ¿Cuál sería tu teléfono? Sí. 3576 41 6769. Perfecto. Entonces, estos programas, como ustedes los pueden volver a escuchar allá en YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena, el nombre mío, Rafael Aníbal Cortés, o Cápsulas de Misericordia, pues perfectamente pueden volverlo a escuchar y allí tomar este mensaje. Aún así, en el video que vamos a subir a YouTube, pues voy a dejar los teléfonos de Karina para que ustedes puedan, por favor, acceder a ese testimonio tan maravilloso. Y si les pido que por favor la inviten, porque es importante que esas familias que están pasando esas situaciones tan difíciles, esas parejas y sobre todo esas mujeres que tienen ese sentimiento de culpa y ese dolor por lo que ella nos compartía del aborto y también las separaciones, seguro que va a hacer mucho bien el hecho que ella pueda acompañarlos. Bueno, Karina, me da mucho gusto conocerte, qué grato haber escuchado ese testimonio, estos dos semanas maravillosas. Sé que muchas familias quedaron muy fascinadas con todo lo que tú nos dijiste. Muchas gracias, Karina. Gracias a vos, Rafael, gracias a todos por los que han escuchado. Le pido la bendición del Señor para todos nosotros, para este mundo que está en conflicto, donde hace falta tanta paz, en las familias, en los matrimonios, en las comunidades, en los gobiernos. Que el Señor nos bendiga y la Madre María interceda por nosotros. Amén. Bueno, Padre, después de haber escuchado este segundo testimonio de Karina, ¿qué te parece lo que ella nos comparte? Pues sobre todo que la separación no es definitiva y que ella cree en el valor del matrimonio y de la unidad familiar. Y como decía el padre Patrick Peyton aquí en Estados Unidos, la familia que reza unida permanece unida. Tal vez no hay lazos físicos, pero los lazos espirituales continúan a través de la oración, y este es un buen ejemplo. Qué maravilloso, Padre, y definitivamente tenemos que creerle a ese ministerio tan hermoso que es la familia, que es nuestro primer ministerio. A veces salimos corriendo para hacer luz en la calle, como dice ese dicho, ¿no? Y oscuridad en la casa. Y a eso estamos llamados, a que realmente seamos luz, al contrario, como se decía, luz en la casa. Y nuestro primer ministerio es el hogar. Y es creyendo realmente, siendo dos, no tres, siendo tres, no dos, siendo de que Jesús está allí presente con nosotros, porque lo contrario es muy difícil. Jesús bien lo decía, ¿no es cierto, Padre? Que sin Él nada podemos hacer. Y el Papa Francisco inclusive lo plantea, Padre, que definitivamente en estos últimos tiempos la familia es de pronto como el donde coloca el centro de atención el mal para tratar de disolver la familia, y es el centro de atención de él, y pienso que nosotros tenemos que fortalecer ese vínculo, Padre. Creo que es a través de la unidad de las familias como vamos a lograr que haya más vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y laical, como nos lo ha insistido mucho nuestro querido Papa Francisco. Maravilloso lo que de verdad como el Papa Francisco nos está alentando cada vez más a fortalecer ese vínculo familiar. Bueno, oyentes, ya llegamos al final del programa, entonces les pedimos que por favor estos audios, estos testimonios, los compartas en tu comunidad. No te quedes simplemente como un oidor pasivo, sino un oidor activo, que pongas en práctica la palabra como nos lo enseña Santiago. Y vamos entonces a compartir estos testimonios que tú los puedes encontrar en YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena, el mío Rafael Aníbal Cortés, o Cápsulas de Misericordia, y te invitamos a que nos hagas parte de nuestra comunidad allí en el Facebook. Como Cápsulas de Misericordia nos encuentras. Padre, para que nos dé su bendición, si es tan amable. Sí, que nos bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Y amén. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos dentro de 8 días.